Hoy vamos a meternos de lleno en un texto muy especial, uno que nos abre una ventana a ese mundo a menudo tan hermético de la masonería. Pero ojo, esto no es un manual ni un libro de reglas. Es, más bien, el diario íntimo de un viaje de casi 30 años, un viaje por el conflicto interior, en busca de la verdad. Fijaos, el título original ya nos da una pista enorme: la lucha de los pares de opuestos. Ya desde el principio, con ese emblema masónico ahí presidiendo, se nos planta delante la idea que lo va a mover todo: la dualidad. Esa tensión constante entre fuerzas contrarias que, si lo pensamos, define nuestra existencia. Y es que el autor arranca con una frase que, te atrapa al momento. Quiero compartir algo muy íntimo. De repente, el tono cambia por completo. Esto ya no es un ensayo, no es una lección, es una confidencia. Es como si nos pidiera que nos acerquemos para contarnos un secreto. Y claro, eso hace que queramos saber qué viene después. Bueno, para entender de qué va todo esto, tenemos que empezar por una idea clave fundamental en la masonería: la polaridad. La noción de que todo, absolutamente todo, desde el universo entero hasta el espacio de una logia, se construye sobre un equilibrio de opuestos. Y la forma en que esto se representa es, de verdad, fascinante. Por un lado vemos los símbolos de la logia, el suelo de mosaico blanco y negro, las dos famosas columnas, y por otro su reflejo en el mundo que todos conocemos: la noche y el día, la luz y la oscuridad. Es un ejemplo perfecto de cómo se usa un lenguaje de símbolos para hablar de realidades universales. Claro, pero ojo, que nadie piense que estos símbolos son solo adornos. Son en realidad un mapa de lo que pasa por dentro. Y es aquí donde el relato deja de ser teórico y se va hacia el conflicto que estos opuestos generan en el iniciado. Aquí es donde la cosa se pone seria y muy personal. Y me gusta mucho cómo lo describe el autor. Dice que la lucha es sutil. No es que de repente tengas una crisis existencial tremenda. No. Es más bien como un run por dentro, ¿sabes? Una duda, una nueva forma de ver las cosas, que empieza muy bajito, pero que poco a poco va creciendo. El texto lo llama literalmente una pugna interna. Es un choque de trenes, básicamente. Por un lado, tu yo de antes, con todo lo que creías, lo que llama la vida profana. Y por otro, las nuevas verdades que se van descubriendo. Y lo fuerte es que este choque se va haciendo más y más intenso con cada grado que se alcanza. Y justo cuando estás metido en esta idea del conflicto interior, el autor suelta un dato, un simple dato que lo pone todo patas arriba, y te hace entender la verdadera dimensión de esta batalla. 28 años. Parémonos un segundo a pensar en esto. 28 años. No estamos hablando de una mala racha o una crisis de un par de meses. Son casi 3 décadas de lucha interna. Es una vida entera dedicada a navegar este conflicto. Y por si el número no fuera suficiente, mira lo que confiesa justo después: me he elevado y me he caído. Nos deja clarísimo que esto no ha sido un camino de rosas, ni una línea recta hacia la iluminación. Ha sido un viaje de verdad con sus subidas y sus batacazos. Y esa sinceridad es lo que lo hace tan poderoso. Llega, para mí, uno de los puntos más crudos de todo el relato. El momento en el que admite haber querido tirar la toalla, de haber querido mandarlo todo a paseo. Hay que imaginar la presión interna tan brutal para llegar a sentir que la única escapatoria posible es rendirse. Pero entonces suelta una frase que es tremenda. Primero dice: esto no se lo deseo a nadie, reconoce el dolor. Pero ojo, justo después añade que todos, de una forma u otra, vamos a tener que pasar por ahí. De repente, su infierno personal se convierte en una especie de rito de paso universal, ¿no? Algo inevitable en cualquier camino de crecimiento. Y a partir de aquí, el autor hace un movimiento muy inteligente. Abre el plano y nos dice: que esto que me ha pasado a mí, esta lucha, no es algo solo de los masones. Es algo que, con otros nombres y otros símbolos, te lo encuentras en muchísimas otras grandes tradiciones. Aquí se ve clarísimo. Si te vas al yoga, hablan del camino del Kundalini. En la cábala, de recorrer el rayo sefirótico. En el esoterismo, del gran arcano. Son, formas distintas de llamarlo, pero en el fondo, muy en el fondo, todos apuntan a lo mismo: a buscar eso que en la masonería se conoce como la gran luz. Con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento clave, al clímax. Después de esos 28 años de viaje, nuestro autor está a las puertas de su prueba suprema, un momento que coincide con su ascenso al grado 32. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, no es simplemente pasar de nivel, no. El texto lo llama el último sendero cabalístico del descenso de la luz, o sea, es el final del camino. Es la culminación de esos 28 años de los que hemos estado hablando. Y toda esa lucha, todo ese viaje,
Al final se reduce a un último gran enfrentamiento: ciencia contra misticismo, razón contra intuición. Y estas dos serpientes entrelazadas lo simbolizan a la perfección. Son los dos polos que, por fin, tiene que conseguir reconciliar dentro de sí mismo. Y de nuevo volvemos a los símbolos universales. La ciencia sería el ja solar del yoga, el yang; el misticismo, el ta lunar, el yin. Es como si el yin y el yang, esa dualidad básica del universo, estuviera librando su batalla final dentro de una sola persona. Es muy potente. Y justo cuando esperas la gran respuesta final, el relato hace un giro. No nos da la solución, nos deja justo en la puerta, y en vez de una respuesta nos lanza un montón de preguntas. Preguntas sobre qué significa de verdad encontrar esa luz. La primera es directa, casi de cajón. Después de 28 años, ¿qué narices se va a encontrar al final? ¿Qué luz es esa? A lo mejor es la luz de la verdad absoluta, ¿no? Esa con mayúsculas. Una revelación que te deja ciego, que lo borra todo y no deja ni la más mínima duda. O, ¿y si al final no hay equilibrio? ¿Y si gana uno de los dos bandos? ¿Será la luz de la ciencia pura y dura o la del misticismo, más cálida, más idealista? Y luego está la tercera vía, la pregunta que para mí es la más importante de todas. ¿Y si el objetivo nunca fue que ganara una? ¿Y si la verdadera victoria es conciliarlas, juntarlas y crear algo totalmente nuevo? Una forma de ver la realidad que por fin una a la ciencia y la espiritualidad. La respuesta no la tenemos. El autor nos deja ahí con él, en el umbral, con esa promesa de que pronto lo sabremos. Y al final te quedas reflexionando no solo sobre su viaje, sino sobre esa misma lucha universal que de alguna manera todos libramos por dentro para encontrar algo de equilibrio y de comprensión.